Bienvenidos hermanos a la reflexión de la palabra de Dios del Evangelio según San Mateo, fichero número 5. Jesús anuncia el reino de Dios a sus primeros discípulos. Nos ponemos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios. A partir de entonces Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos ya está llegando. Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan tras de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos de inmediato, dejando las redes, los siguieron. Más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. También los llamó. Ellos de inmediato, dejando la red y a su padre, los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda Siria. Le llevaron a todos los que padecían enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanó. Los seguía gente de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del río Jordán. Palabra del Señor. ¿Cuál es el contexto de lo que acabamos de escuchar? En el Evangelio de Mateo, la sección que va desde el 4 al 17 hasta el 11:1 trata del reinado de Dios y la autoridad de Jesús en palabras y en acciones. ¿Cuál es la estructura del texto? Primero, versículo 17, Jesús anuncia la cercanía del reino y del reinado de Dios. Versículos 18 al 22, Jesús llama al pueblo a seguirlo en una comunidad alternativa. Versículos 23 al 24, Jesús muestra el transformador reinado de Dios en acción mediante su enseñanza, predicación y curaciones. Entremos ahora, hermanos, al contenido del texto. Jesús manifiesta el reinado de Dios en su predicación, creando una comunidad alternativa que tendrá como centro de acción los sectores marginados de la sociedad. Algo que en su tiempo se opone a la lógica del Imperio Romano y de cualquier imperio en cualquier época. El inicio del reinado de Dios está íntimamente relacionado con la vocación de los discípulos. La escena nos recuerda la llamada que hace Elías a Eliseo, en Primera de Reyes 19, del 19 al 21. La llamada, hermanos, es una petición de Dios, y los que la escuchan abandonan sus ocupaciones cotidianas y su modo de vida, y empiezan a configurar su vida y su quehacer a servicio del reino de Dios. Dejan todo para seguir a Cristo e instaurar el nuevo reino, el reino de Dios. Jesús forma entonces una nueva familia a partir de sus discípulos. La buena noticia de Jesús nada tiene que ver con el gobierno opresor y abusivo del emperador, sino con el reinado de Dios. La segunda actividad en la que Jesús es insistente es curar toda dolencia y enfermedad en el pueblo. Se interesa mucho por el bienestar de las personas que sufren y que son vulnerables. Meditemos ahora. ¿Qué nos dice este texto? Si Jesús nos llama a la conversión, como lo hace con los discípulos, con los enfermos, con los pecadores, hazte la pregunta: ¿estoy dispuesto a obedecerle y a seguirle? ¿Estoy arrepentido de mis malas acciones, palabras y pensamientos? El fichero que estamos meditando es el tercer nivel. Se entiende que ya pasaste ese primer ardor del encuentro con Cristo, de desear seguir a Cristo, de la novedad del Evangelio, dejaste todo por seguir a Cristo. Tercer año. Estamos entre ese vaivén de lo que quiero, de lo que me cuesta trabajo, de lo que me duele en mi corazón dejar para poder seguir a Cristo.
de los defectos y limitaciones que he visto en mi persona, en los hermanos de comunidad y aún en mis propios superiores, los sacerdotes, la iglesia. Todo eso puede ser esas redes que estén ancladas al mar del pecado. Querido hermano, entonces, este tercer nivel, esta lectura de la vocación de los discípulos, es para ti una llamada de atención. Jesús sigue pasando y todos los días te llama para que tú lo sigas, con esa misma novedad, con esa misma alegría con la que lo hiciste en tu primer año en el que fuiste llamado a esa conversión. Hoy, ¿eres capaz de dejarlo todo por seguir a Cristo o te cuesta trabajo? ¿O eres de esos hermanos de comunidad que llegan a decir, hoy no puedo, tengo mucho trabajo, no preparé la lectura, no puedo pasar a leer, Padre, no puedo pasar a servir porque no vengo vestido como debe de ser? Hoy no puedo ir a mi grupo porque tengo que hacer otras cosas. Los discípulos, nos decía el Evangelio, dejando todo, lo siguieron. ¿Soy capaz de dejar todo por seguir a Cristo? Segundo, estoy dispuesto a dejar mis redes, mis apegos a las personas, a las cosas, a los pensamientos, a las actitudes esclavizantes para seguir a Cristo como su discípulo. Cuarto, deseo ayudarle a sanar a tantas y a tantas personas de enfermedades y dolencias, resentimientos, rabia, injusticias y todo aquello que sufren y que no les permite conocer o seguir a Cristo. ¿Soy capaz? ¿O yo también soy de aquellos que están muy cómodos dentro de su enfermedad, de sus dolencias, de su autocompasión? ¿Qué tiene que hacer o crear como efecto en nosotros esta lección que hoy estamos meditando? Pues es pedirle a Dios que nos conceda liberarnos de todo aquello que impide nuestra conversión, que imposibilita mi ayuda a los dolientes, enfermos y marginados de esta sociedad. ¿Qué provoca en mí este texto? ¿Realmente me siento parte de esa nueva comunidad alternativa que Cristo ha formado, que tiene como centro de acción los sectores marginados de la sociedad, algo que es contrario a la lógica del mundo? En primer lugar, estoy dispuesto a dejar esa situación de pecado, dejar de ser marginado para ser de los elegidos por Cristo. Y al ser de los elegidos por Cristo, soy capaz de mirar con amor esos marginados que, como yo, ahora ellos necesitan de esa buena nueva. ¿O simplemente los voy a mirar con desprecio, que son pecadores, que no conocen a Dios, que están llenos de vicios, defectos y limitaciones, que no merecen la salvación de Dios? ¿Seré yo un juez para ellos? ¿O seré un hermano que les tienda la mano y le diga, ven, por mí hizo algo Dios, también lo puede hacer por ti? Mi experiencia de Cristo me ha sanado, liberado, renovado, y es algo que ha formado parte de mi vida, que deja una huella profunda en mi corazón, para que yo también esté dispuesto a compartir con otros esa buena nueva. ¿O simplemente fue un agua que calmó mi sed y sigo en ese mar de pecado, de indiferencia, de maldad? La conversión, queridos hermanos, es un camino que se emprende todos los días, desde que fuimos llamados a ser hijos de Dios en nuestro bautismo hasta el hoy, el aquí, el ahora. Es algo que no podemos dejar para mañana, para cuando termine esta pandemia, para cuando las cosas cambien, cuando se vayan mis hijos de la casa, cuando mi pareja cambie, cuando yo me jubile de mi trabajo. Queridos hermanos, es hoy, es aquí, es ahora donde Jesús pasa y te dice, sígueme. Es hoy, aquí y ahora donde Jesús pasa y te dice, te ofrece la sanación o el perdón de tus pecados. ¿Serás capaz de recibir esa sanación, ese perdón de tus pecados, esa liberación de tu alma? Todo esto es entonces para que descubramos que el amor de Dios es para todos nosotros, para todo ser humano, que nadie debe de quedar fuera de esta buena nueva, de este mensaje. Y el que es más pecador, más necesita de ella. Y el que está más alejado de Dios, está también llamado a recibir de esa salvación.
Si Jesús no lo está excluyendo, nosotros, que ya estamos en este camino de conversión, tampoco debemos excluir a nadie. Debemos de buscar la salvación de toda persona, con nuestra oración, con nuestro testimonio, con nuestra caridad. Una bella tarea que tenemos que realizar, queridos hermanos, todos los días. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buen día.